vinculada a la especialización, gestión pública y específicamente con la temática de la función administrativa y la gestión pública en el derecho peruano. Para esto he preparado un material en PPT o PowerPoint que nos va a acompañar a lo largo de la presente jornada académica del día de hoy y al cual paso inmediatamente a compartir con ustedes. Vamos a analizar la temática del mundo del derecho administrativo, ubicando al derecho administrativo peruano dentro del contexto actual. Actualmente el derecho administrativo en el Perú es una rama del derecho público. Tiene una relación directa con el Estado peruano y genera, por lo tanto, un impacto sobre él de forma directa y de manera decisiva. Ese es el derecho administrativo hoy en nuestro país. La función administrativa del Estado implica lo siguiente. Tiene por objeto la gestión inmediata de los asuntos públicos, así como la satisfacción de intereses generales. Es ejercida la función administrativa del Estado por las entidades de modo originario y también por particulares a título de delegación, concesión y sobre todo con la respectiva autorización. Pero la función administrativa tiene un acto administrativo y también tiene un procedimiento administrativo en sí. Por consiguiente, podemos definir al derecho administrativo como un conjunto de normas, reglas positivas, principios del derecho público para el funcionamiento de los servicios públicos bajo un controlador de carácter jurisdiccional. También podemos definir al derecho administrativo como una norma jurídica de la ciencia del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa y la protección judicial existente contra este. Por otro lado, el derecho administrativo es la rama del derecho público interno que trata de la administración y manejo de los servicios públicos en base a determinadas normas. Por otro lado, en cuanto al orden normativo administrativo, podemos definir dentro de la función administrativa que el orden normativo administrativo es un conjunto de normas, principios que regulan la función administrativa, vinculadas entre sí y ordenadas de acuerdo a la importancia de las fuentes que generan dichas formas. Pero, ¿cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Nosotros podemos mencionar como fuentes del derecho administrativo de manera directa, en primer lugar, a la Constitución Política del Perú, vigente del año 1993, a la ley, a los reglamentos, los actos administrativos en sí, a la costumbre, la jurisprudencia y a los principios generales del derecho. Todos estos los mencionados constituyen hoy en día las denominadas fuentes del derecho administrativo. En cuanto a la naturaleza jurídica, existen actualmente dos corrientes. Una primera es la corriente francesa, de una interpretación extensiva dentro del derecho administrativo, y una interpretación moderna que habla de una interpretación restringida en cuanto al derecho administrativo con relación a los actos administrativos, a los actos de la administración pública y a los actos de gobierno en sí. Por otro lado, la administración pública se relaciona con los administrados, en primer lugar, de una manera normativa, a través de los reglamentos y directivas, pero también la administración pública en el Perú se relaciona con los administrados de manera informal, a través de orientaciones, a través de consultas y a través de participación ciudadana. Es decir, estamos ante lo formal, ante lo justo, con relación a los procedimientos administrativos que se dan en el territorio nacional. ¿Pero qué es un acto administrativo en sí de pleno derecho? Un acto administrativo son declaraciones de las entidades públicas que en el marco de las normas del derecho público
están completamente destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Esta definición de acto administrativo, de manera taxativa, la podemos encontrar en el artículo primero de la ley número 27.444. Pero también podríamos definir al acto administrativo como una declaración unilateral realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata. Creo que esta es una definición más concreta, más sucinta y más precisa para definir al acto administrativo. Sin embargo, dentro del acto administrativo también tenemos a sujetos del procedimiento administrativo propiamente en sí. Los sujetos del procedimiento administrativo son, por un lado, la administración pública y, por otro lado, los administrados, es decir, los ciudadanos que requieren o acuden como administrados a inquirir cualquier tipo de acción por parte de su administración pública, en cualquier tipo de contexto, ¿no? Ya sea a nivel del gobierno central, los gobiernos regionales o los gobiernos locales, sean estas municipalidades provinciales o distritales, o a través de los organismos constitucionalmente autónomos, o tal vez a través de los organismos públicos descentralizados, conocidos también como óperas. Pero, ¿cuáles son los requisitos formales del acto administrativo? En primer lugar, todo acto administrativo tiene una fecha de producción en que se generó, se gestó, el lugar de su emisión, el órgano que lo emitió o expidió, y el nombre y la firma, no el sello, reitero, el nombre y la firma de quien lo emitió, es decir, el funcionario público. Pero para que un acto administrativo tenga validez, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y los requisitos de validez de los actos administrativos son, en primer lugar, emitidos por la autoridad competente, tener un objeto contenido en sí, tener una finalidad pública dirigida al administrado, al ciudadano, una adecuada motivación y ser producto de un procedimiento regular. Cumplidos todos estos requisitos, un acto administrativo va a gozar de una plena y absoluta validez. Pero esto nos conduce también dentro de la función administrativa a dos dicotomías entre la ejecutividad y ejecutoriedad. Ejecutividad no se suspende por la interposición de un recurso el cumplimiento de un acto administrativo, mientras que por la ejecutoriedad no se requiere autorización para ejecutar un acto administrativo porque cautelan en sí el interés público en ellos. Actualmente se habla dentro de la función administrativa, el derecho administrativo, de una serie de principios o marcos rectores que regulan, conducen al procedimiento administrativo en sí. Y dentro de los principios del proceso administrativo o del procedimiento administrativo, tenemos entre ellos el principio de legalidad, del debido procedimiento, de impulso de oficio, de razonabilidad, de imparcialidad, de informalismo, de presunción de veracidad, de conducta procedimental, de celeridad, de eficacia, de verdad material, de participación, de simplicidad, de uniformidad, de predictibilidad y de privilegio de controles posteriores. Como ustedes verán, es innumerable la cantidad de principios rectores o marcos que regulan todo lo que hoy día denominamos un adecuado procedimiento administrativo en el Perú en el marco de la función pública. Pero hay que tener una serie de consideraciones previas cuando estamos analizando toda la estructura inicial primigenia, justamente de lo que denominamos derecho administrativo en sí. Hay consideraciones previas del procedimiento administrativo,
la calificación de este procedimiento administrativo en sí y sobre todo de los sujetos del procedimiento administrativo. Es decir, los actos administrativos son decisiones de carácter particular de la administración pública. Por lo tanto, un acto administrativo puede ser producto de un reglamento, que es una norma, de manera genérica y que regula comportamientos sociales. Mientras que el acto en sí, o el acto administrativo, es de aplicación de la norma, es completamente específica y se agota en su respectiva aplicación. Por lo tal, hay que tener en cuenta que en el derecho administrativo, en la función administrativa, en los actos administrativos, lo formal prima ante lo justo. Reitero, en derecho administrativo, función administrativa, y con relación a los actos administrativos, lo formal prima o prevalece ante lo justo. Pero el acto administrativo también tiene una serie de elementos que son considerados elementos accidentales del acto administrativo en sí, propiamente dichos. Tenemos en primer lugar el plazo, la condición en segundo lugar y en tercer lugar el modo. Podríamos definir dentro del acto administrativo, la función administrativa, el derecho administrativo, al plazo, como el momento en que los efectos jurídicos del acto comienzan o cesan. Podemos definir la condición como el nacimiento o extinción de los efectos del acto administrativo, el cual se subordina a un hecho futuro o a un hecho incierto. Y por último, con relación al modo, el modo es una carga o obligación que se le impone al administrado, como sucede frecuentemente en las contrataciones o contratos de compra-venta de acciones que establezcan deberes de interés público para el adquiriente. El acto administrativo, por lo tanto, tiene validez en relación a sus conceptos, definiciones, modalidades, requisitos, forma, objeto, motivación y al régimen que lo consigue. Pero esta eficacia del acto administrativo se va a cumplir, se va a positivizar, se va a materializar a través de la notificación, la publicación del mismo y dentro de los plazos. Pero estos actos administrativos también pueden adolecer de causales de nulidad con relación a la competencia, los efectos emitidos, el alcance de estos efectos y sobre todo con relación a la conservación del acto administrativo. Si adolece de alguna situación, causa que amerite que no se ajusta a derecho, entonces estamos ante la posibilidad abierta de una nulidad de un acto administrativo en sí. Ahora, la validez de un acto administrativo consiste en una declaración o manifestación de voluntad, decisión de la administración amparada en normas del derecho público, que inciden en intereses, obligaciones y derechos de todos los administrados que recurrieron a la administración pública en ejercicio del derecho de petición o de contradicción que les faculta el marco de la ley. También, en cuanto a la validez, son las decisiones de carácter particular de la administración. Ya se las habíamos manifestado hace un momento. El reglamento es una norma, el acto es la aplicación de la norma. El reglamento es algo genérico, mientras que un acto es algo específico. Un reglamento regula un comportamiento social, mientras que un acto administrativo se agota en la aplicación de ese reglamento o de ese comportamiento social. En cuanto a los elementos que determinan la validez del acto administrativo, tenemos elementos sustanciales, como está el sujeto, la competencia, el objeto y forma, mientras que de manera accidental, como elementos, tenemos el plazo, la condición y modo, que en su momento, hace minutos previos, ya señalé. La validez, por lo tanto,
está muy reñida justamente con el marco de la competencia, con el objeto contenido, la finalidad pública, la motivación del acto administrativo y sobre todo que sea producto o resultado de un procedimiento regular. Y sobre todo, le reviste una naturaleza de carácter escrito. En cuanto a la competencia, tendríamos que ver que este acto administrativo tenga potestad, función. En cuanto al objeto, que sea completa y absolutamente conforme a ley, a la legislación, a derecho. En cuanto a la finalidad pública, que esté al servicio público. En cuanto a la motivación, que tenga un razonamiento debidamente sustentado. Y en cuanto al procedimiento regular, que tenga una formalidad de inicio, un desarrollo y un fin del acto administrativo en sí. En cuanto a su validez, hay un objeto y contenido, de manera legal, precisa, regular, de manera jurídica y fáctica, debidamente fundamentada y sobre todo completa y absolutamente aplicable. No podemos negar, por lo tanto, que dentro de la validez de los actos administrativos hay un régimen que regula estos actos administrativos en sí y los actos propios de la administración pública. La eficacia, por lo tanto, de un acto administrativo está muy ligada a su notificación para que sea conocimiento del administrado de manera regular, desde la emisión, de manera anticipada, en actas o información que generen en su momento inclusive las posibilidades de la aplicación o inaplicación de un acto administrativo. Estas reglas de notificación de eficacia del acto administrativo se realiza de oficio, de manera personal, tercerizada. Hoy día, en tiempos de pandemia, de COVID-19, muchas notificaciones de la administración pública se están realizando por conductos virtuales, de manera digital, y también se hacen las notificaciones a través de representantes políticos. Estas modalidades de notificación, por lo tanto, se hacían y se siguen haciendo de manera personal o publicación a través del denominado correo electrónico, y antiguamente, muchísimo tiempo atrás, en el pasado siglo XX, se hacía a través de los denominados telegramas, correos certificados, para los cuales había que justificar el recibo de ese correo certificado de urgencia, el telegrama, y en su momento previa autorización. Entonces, hoy día ya hemos superado eso que es una situación histórica. Hoy día las notificaciones se están realizando mayormente a través de los denominados correos electrónicos en las respectivas casillas electrónicas de los administrados con sus respectivas administraciones públicas. Por lo tanto, las notificaciones personales se hacían al domicilio del expediente administrativo, donde tramitaba un administrado ante la administración pública el íter de un proceso administrativo, el camino de un proceso administrativo, en el domicilio señalado ante la autoridad pública y en el domicilio indicado en el documento nacional de identidad. Por otro lado, se hacía también las publicaciones para la eficacia de los actos administrativos, teniendo en cuenta el contenido general del mismo, o en vía subsidiaria y no principal, ante el domicilio desconocido o a través de una denominada notificaciones infructuosas. ¿A qué se debe esto? Que muchas veces personas consignan domicilios completamente erróneos en cuanto a la dirección, nombre de la calle, Avenida Girón, o de un número, o probablemente un número que asigna un predio que realmente no existe, ¿no? Entonces eso es el problema que también muchas se enfrentan justamente en las administraciones públicas. En cuanto al plazo para que tenga eficacia los actos administrativos, muchas veces se tiene un tiempo que es estándar, pero no necesariamente de manera rígida. Muchas veces se dice que son a los 5 días de emitido el acto administrativo y que ese acto administrativo debe contener su texto integral, total, el procedimiento,
la autoridad que emitió el acto administrativo, la eficacia del acto administrativo y su respectivo agotamiento, y sobre todo obtener justamente la expresión de los recursos que ese acto administrativo en sí contiene y encierra. Pero los actos administrativos, como me manifesté hace unos minutos atrás, también pueden ser objetos de nulidad. Y en cuanto a la nulidad de un acto administrativo, puede devenir por una serie de causales, dado que un acto administrativo puede contravenir el ordenamiento jurídico, puede tener una omisión de requisito de validez, alguna situación expresa o presunta del mismo acto administrativo que le genere invalidez o puede generar una ilicitud de carácter penal. Por lo tanto, ese acto administrativo nació vacío, nació muerto, y por lo tanto puede acarrear su total y absoluta nulidad. Esa nulidad de esos actos administrativos será competente dentro de la función administrativa, dependerá de la administración pública de sus instancias para declararlas nulas, ya sea con pluralidad, sin pluralidad o a través de los denominados recursos administrativos con la finalidad de restar efecto y eficacia a ese acto administrativo que en este caso muchas veces el administrado tilda de nulo. Una nulidad de un acto administrativo produce una serie de efectos de manera declarativa, retroactiva o de carácter indemnizatoria. Podríamos hablar en su momento también de estos actos nulos, que siendo nulos de pleno derecho, alcanzan su eficacia y se denominan actos nulos consumados. Nadie lo cuestionó, nadie lo impugnó, y por lo tanto muchas veces estos actos completamente nulos llegan a consumar su eficacia. Por otro lado, tenemos los alcances de la nulidad de los actos administrativos, que pueden ser totales, ¿no? Un acto administrativo nulo, pero que alcanza una eficacia total, con una serie de actos sucesivos vinculantes, producto de ese acto nulo que se ha cuestionado, o puede tener una nulidad de carácter parcial. De ahí tenemos a que muchas veces, para conservar actos administrativos que tildamos de nulos, puede ser que estos actos administrativos tengan vicios no trascendentes o que al mismo tiempo, para solucionar en algo ese acto administrativo que declaramos nulo, se puede proponer una enmienda del mismo en su contenido interno. Ahora, la función administrativa genera también un derecho de petición administrativa por parte del administrado a su administración pública. Y ahí se cuenta con 6 ámbitos de operatividad, que muchas veces hay peticiones graciables ante la administración pública, peticiones subjetivas, peticiones cívicas, peticiones informativas a la administración pública, peticiones consultivas y al mismo tiempo peticiones de carácter contradictorio. Por lo tanto, el procedimiento administrativo tiene en sí un inicio, un desarrollo y un fin. El íter del proceso administrativo, propiamente dicho, dentro de su procedimiento, está contenido en ese camino del desarrollo del proceso administrativo en lo siguiente. En un inicio, en el cual hay formas, hay derechos, hay solicitudes, facultades, requisitos, reglas y obligaciones en sí. En el desarrollo del procedimiento administrativo, propiamente dicho, están los plazos, el impulso del procedimiento, los actos de instrucción y sobre todo la participación de los administrados. Y por último, los procedimientos administrativos tienen un fin, como son las formas de conclusión del mismo y sobre todo los contenidos de la resolución que en su momento los emitieron, ¿no? Dieron lugar
a su inicio y en su momento a su respectiva conclusión. En sí, de manera concreta, podríamos decir que esas son las bases de un procedimiento administrativo dentro de la función administrativa, dentro de las reparticiones públicas del Estado peruano, en que los actos y las funciones tienen un inicio, un desarrollo, una vigencia del mismo y por lo tanto una conclusión y un fin de los mismos. Dejo de compartir este primer PPT para poder pasar justamente a compartirles un segundo material académico en breves segundos, lo cual nos va a poder ayudar a entender mucho más estos aspectos preliminares de la ley número 27.444. Todos sabemos que es la ley de normas generales del procedimiento administrativo del Perú, conocida también como LEPAX, pero que hay que tener en cuenta que la denominada Ley 27.444, desde su expedición por primera vez en el Estado peruano, en la República del Perú, ha sufrido muchos cambios a lo largo de su vigencia. Algunos artículos han sido derogados, abrogados, algunos artículos se han agregado, algunos numerales, algunos literales, algunos párrafos e incisos. Entonces hoy día esta ley inicial y primigenia no tiene mucho que ver con lo modificatorias que esta ley ha sufrido a lo largo de los últimos años en el país. Pero si hablamos de aspectos preliminares de la ley 27.444, habríamos que tener en cuenta de manera justamente exhaustiva, entender justamente lo que podemos conocer como derecho administrativo, ¿no? Ya hemos estado adentrándonos y diciendo pues que el derecho administrativo es un conjunto de normas, principios que regulan la función y el ejercicio de la función administrativa en el Perú. El derecho administrativo, por lo tanto, es un régimen jurídico de la función administrativa propiamente dicha. Ese es en concreto, de manera concisa, lo que es el derecho administrativo en nuestro país. Pero esto nos lleva a un desarrollo del procedimiento administrativo general. El procedimiento administrativo empieza a funcionar. Y esto da origen a un inicio del procedimiento administrativo en una primera fase. Por lo tanto, podríamos tener un flujograma inicial del procedimiento administrativo, podríamos decir en este caso de ejemplo de oficio. Cuando tenemos procedimientos administrativos, buscamos justamente causales que dispongan pues el inicio del acto administrativo en sí, la notificación del acto administrativo al administrado, alguna situación que indique instrucciones, resoluciones contra los actos administrativos que se están poniendo en marcha, recursos que se pueden interponer contra actos administrativos y sobre todo el denominado procedimiento recursal del mismo. Hay que tener en cuenta que dentro de los procesos administrativos hay causales que son producto de disposiciones de autoridades superiores, el cumplimiento del deber legal, denuncias, diligencias preliminares y comprobación previa de verisimilitud del mismo. En cuanto a las notificaciones administrativas, ya les había manifestado a ustedes que hay procedimientos, tienen una naturaleza debida, alcances, plazos estimados, derechos y obligaciones de carácter administrativa de manera específica. Esto podríamos decir que inicialmente es un primer intento de tener un flujograma de procedimiento de oficio dentro del derecho administrativo. Pero se inicia el proceso administrativo y está justamente afectado de los plazos y los términos de ley, con una adecuada ordenación del procedimiento administrativo, el cual tiene en su momento un fin del procedimiento administrativo en sí, en donde están completamente involucrados la participación de los administrados, los ciudadanos, que conllevan a una adecuada instrucción del procedimiento para decantar en su momento a la ejecución de las resoluciones debidamente emitidas y emanadas por una administración pública en sí. El artículo 114 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General nos habla en su momento de las formas de iniciación del procedimiento administrativo, ya sea de oficio por el órgano de la entidad, por instancia del administrado, del ciudadano, o por disposición legal
o por su finalidad que corresponda ser iniciada exclusivamente de oficio o en su momento a instancia de la parte interesada. Entonces así tenemos un desarrollo, un procedimiento administrativo dentro del marco inicial de la ley 27.444, en donde la administración pública inicia actos de manera oficiosa con los requisitos, con la iniciación, con la notificación al administrado, con las restricciones que pueda justamente tener en ley, de acuerdo justamente a las normas y a las resoluciones normativas, y sobre todo que tiene que ver mucho con el derecho de petición del ciudadano, del administrado, la solicitud de interés particular, la solicitud de interés general de la colectividad o las facultades de contradicción administrativa, que pueden estar muchas veces con la facultad de formular consultas o la facultad de formular peticiones de gracia. Todo esto tiene que estar conformado con la parte inicial de un procedimiento administrativo en sí. Pero bueno, la administración, un procedimiento administrativo se puede iniciar de oficio por parte de la administración pública y por lo tanto habría que tener dentro de este procedimiento administrativo general disposiciones de la autoridad superior que fundamenten en ese sentido una motivación basada en cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia para que la administración pública pueda iniciar un procedimiento administrativo de oficio, el cual sería notificado a los administrados determinados cuyos intereses o derechos protegidos puedan ser afectados por los actos a ejecutar por una administración pública. La notificación incluiría la información sobre la naturaleza de alcance de un acto administrativo y, de ser previsible, el plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de su respectiva actuación. La notificación, por lo tanto, será realizada de manera inmediata, luego emitida la decisión, salvo que la normativa autorice que sea diferida para su naturaleza, de naturaleza confidencial, basada completa y absolutamente en el interés público. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se canaliza justamente el accionar de la función pública dentro de la administración pública en sí propiamente dicha. El accionar, el actuar, el cómo, por ejemplo, se hace el derecho a formular denuncias, en el cual todo administrado estaría facultado para comunicar a la autoridad competente de la administración pública aquellos hechos que considera y que sean contrarios al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento. Esa comunicación debería ponerla claramente la relación de los hechos, circunstancias del tiempo, lugar y modo, que permitan en su momento, por parte de la autoridad, la respectiva constatación, la indicación de los presuntos autores, partícipes y damnificados, el aporte de la evidencia o su descripción, para que los administrados procedan a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su respectiva comprobación. Asimismo, su presentación obligará a practicar por parte de la administración las diligencias preliminares necesarias y, una vez comprobada su verosimilitud, a iniciar de oficio la respectiva fiscalización. El rechazo de una denuncia debería ser debidamente motivada y comunicada al denunciante si estuviese debidamente individualizado. Asimismo, la entidad receptora de una denuncia, administración pública, podría otorgar medidas de protección al denunciante, garantizando para ello su seguridad y evitando que se le afecte de algún modo. Todo esto genera pues que la administración pública pueda emitir resoluciones y que pueda justamente ponerse a actuar. Por lo tanto, la administración pública inicia sus procedimientos administrativos generales a inicio de parte, conforme justamente a la ley vigente, eroga, emite expedientes, normas, fallos, con respecto a formular pedidos que hace el administrado a su administración pública, y así va accionando, ¿no? Puede ser que el administrado inquiera justamente a la autoridad administrativa, dentro de su función administrativa,
peticiones subjetivas para su accionar, también peticiones cívicas por parte justamente del administrado, inquiriendo justamente a su autoridad a que actúe. Y al mismo tiempo no solamente se hacen peticiones de carácter cívica, sino peticiones informativas, por las cuales muchas veces un administrado eh, se, la, hace una petición informativa a su administración pública referida a la obtención de documentos oficiales contenidas, por ejemplo, en bancos informativos o registros manuales de la institución requerida, ¿no? Con relación, por ejemplo, al suministro de datos estadísticos, dictámenes, resoluciones, que pueden obrar en poder de un ente administrativo en sí. Muchos ciudadanos también acuden a la administración pública de sus reparticiones a solicitar peticiones consultivas conforme al marco jurídico de la ley, a fin de que puedan, pues, obtener justamente, conforme al texto de la ley 27.444, una colaboración instructiva acerca de las funciones, competencias administrativas o sobre los alcances contenidos de la normatividad y los de los reglamentos técnicos en su momento, y los alcances, ¿no?, aplicables al peticionante, y con ello se consigue eliminar cualquier requisito de duda o incertidumbre en torno a una relación administración pública administrada. Entonces, eso es muy importante porque también se solicita muchas veces peticiones graciales, ¿no? Una petición gracial, por ejemplo, dentro del derecho administrativo ante la función pública, dentro de la LEPAC, está destinado a obtener un indulto, alcanzar la formulación de nuevas políticas, la modificación o derogación de disposiciones, la creación o mejoramiento de infraestructura, el acrecentamiento o modernización de los servicios públicos, o inclusive la realización de una serie de actividades. Muchas veces hay que tener en cuenta que todo lo que se realiza por parte del administrado, dentro de la administración pública, dentro de la función pública, tiene que ser necesariamente escrito, ¿no? Hoy día, en tiempo de pandemia, en tiempo de COVID-19, lamentablemente las administraciones públicas, sobre todo dentro del gobierno central, regional y local, no están atendiendo de manera presencial o de manera limitada. Por lo tanto, muchas mesas de partes de estas entidades públicas están siendo mesas de partes de carácter electrónica. Aún así, siendo mesas de partes electrónicas, van a recibir las documentaciones y los escritos de los administrados ante las reparticiones públicas debidamente ya en un conducto de carácter digital o con la documentación física debidamente escaneada, completamente en imágenes o en su momento creados en archivos, en este caso debidamente cipiados, comprimidos, y esta documentación no puede ser ajena, ya que estos documentos escritos, debidamente digitalizados en expedientes administrativos digitales, que son conducidos a través de la mesa de partes electrónicas, tendrán en su momento nombres y apellidos completos del administrado, el domicilio, su número de documento nacional de identidad o carnet de extranjería del administrado, y en su caso la calidad de representante o de la persona a quien representa. Asimismo, la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que apoya y, cuando sea posible, los de su respectivo derecho. No podemos hacer ajeno que también todo tiene que indicarse el lugar y fecha, firma o huella digital. Hoy día, en tiempo de pandemia y COVID-19, las denominadas firmas digitales, las firmas electrónicas, y en caso justamente de no saber firmar o estar impedido de ello, la respectiva huella digital. Asimismo, se debe indicar hacia qué órgano de una entidad pública, a la autoridad a la cual va dirigido, entendiéndose tal en lo posible, o a la autoridad del grado más cercano al usuario, al administrado, según la jerarquía, con competencia para conocer y poder resolver. Toda documentación, por lo tanto, tendrá que dirigirse en dirección del lugar que se desea recibir las notificaciones de procedimiento. Hoy día se exige obligatoriamente tener un correo electrónico activo. Hoy día muchas entidades públicas han creado sus denominadas casillas electrónicas. Y por lo tanto,
cuando sea diferente el domicilio real expuesto en virtud. Este señalamiento de domicilio surtirá efectos desde su indicación y es presumidamente subsistente mientras no sea comunicado expresamente un cambio. Por lo tanto, toda documentación o expediente tendrá pues una relación documental de los documentos, sus respectivos anexos que lo acompañan, indicados en el referido texto único de procedimientos administrativos de la entidad pública, indicando el expediente de la materia, tratándose de los procedimientos ya debidamente iniciados. Entonces, como vemos, hoy día hay dentro de la administración pública una serie de tramitación de procedimientos dentro de la ley 27.444 en sí. Es suficiente muchas veces para algunos actos de representación, cartas poder simples con firma del administrado, salvo que las leyes especiales requieran de una formalidad adicional. Muchas veces en el Perú, por una cuestión de protocolo, no, no se le acepta mucho una carta simple y muchas veces se otorga o se presenta o se acredita un poder otorgado a través justamente de una respectiva notaría o a través de un notario, ¿no? Para un poder especial o un poder de carácter general. Pero también dentro del contexto de la representación, dentro de la vigencia de la ley 27.444, se dan también la tramitación de los procedimientos para desistimiento de pretensiones o de procedimientos dentro de la administración pública incoados o ya iniciados por el administrado. Por lo tanto, tener el empleo de la representación, por lo tanto, no impediría la intervención del propio administrado cuando éste lo considere pertinente. Dentro de la administración pública, la función pública, si ya en su momento un administrado delegó o dio poder a alguien que lo pueda representar, eso no determina o impide o prohíbe que en su momento el administrado, cuando lo considere pertinente, acudir él ante la administración pública a seguir realizando actos administrativos en lugar de la persona que lo represente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta hoy en día en nuestro país. Como les decía al inicio justamente de este segundo PowerPoint o PPT o presentación, la ley 27.444 en nuestro país a lo largo de los últimos años, desde que se expidió por primera vez hacia la fecha, ha sido objeto de muchas modificaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de la aplicación normativa de la ley 27.444, hay que ver en qué contexto y en qué momento surgió justamente la modificación del mismo, por qué decreto legislativo, y si esa modificación fue de manera total, parcial, o si a esa norma se le agregó un numeral, un literal, un inciso, un párrafo, que amplió justamente su alcance justamente del dispositivo normativo, como en su momento pudo haber sucedido con la acumulación de solicitudes o con las facultades de contradicción en su momento. Entonces, hay que tener en cuenta que todo esto tiene que ver con el trámite de observaciones a las documentaciones presentadas, ¿no? Porque hay muchas documentaciones presentadas en las cuales se reciben muchas veces formularios escritos o ya muchas veces formularios digitales, no obstante incumplir requisitos establecidos en la presente norma o ley, que no están compañías de recaudos correspondientes, o que muchas veces están afectados por otro defecto o omisión formal previstos en las TUPAC, ¿no? Que ameriten corrección. Lamentablemente, no a cada entidad pública del Estado peruano, así como cada gobierno regional, cada gobierno, en este caso local, ya sea una municipalidad provincial digital, tiene su propio y exclusivo texto único de procedimientos administrativos. Lo que está completamente ya en el texto de procedimientos administrativos de una entidad pública no necesariamente es igual, idéntico al que sucede o al texto TUPAC de otra entidad pública. Y igual sucede entre una municipalidad y la otra. Pero aún así, hay que tener en cuenta justamente todo lo que está debidamente regulado, por ejemplo, porque dentro del contexto de la tramitación de los procedimientos administrativos, muchas veces se hacen observaciones a las documentaciones presentadas que deberíamos tener en cuenta mientras está pendiente la subsanación de las mismas y se puede aplicar justamente en su momento el texto normativo que le ajusta de pleno derecho. Por ejemplo, se dice que
Mientras esté pendiente la subsanación de un expediente administrativo por parte del administrado, no procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo ni para la presentación de una solicitud o en su momento respectivo recurso. Así vamos trabajando con la ley 27.444, que en cuanto a artículos es demasiado generosa. Es una ley justamente muy amplia en la cual pues, se contiene en sus diferentes apartados, diferentes títulos y artículos como temas vinculados a las observaciones o documentación presentada por parte del administrado ante una autoridad administrativa dentro de la función administrativa, la función pública. Y, por ejemplo, se dice que no procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso, ¿no? Y transcurrido el plazo, sin que ocurra una subsanación de un expediente, la entidad pública considerará como no presentada la solicitud o el formulario y devolverá con sus recaudos cuando el interesado, pues decir, el administrado se persona a reclamarlas, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado. Habríamos que tener en cuenta si esto último realmente se llega a cumplir en su totalidad. Es así que dentro de la ley 27.444, en sus articulados, no solamente hay observaciones a la documentación presentada en sus diferentes articulados, sino que muchas veces se da la temática de la subsanación documental, debidamente justamente señalada, teniendo en cuenta que ingresado un escrito o formulada la subsanación documental debidamente de ese documento, se considera recibido a partir del documento inicial. Ojo, salvo que el procedimiento confiera prioridad registral o se trate de un procedimiento trilateral, en cuyo caso la presentación va a operar a partir de la respectiva subsanación hacia adelante. Se dice que las entidades mantienen la facultad de requerir única y exclusivamente la subsanación de aquellos requisitos que no hayan sido subsanados por el administrado o cuya subsanación no resulte para la administración pública satisfactoria, de conformidad con lo dispuesto con las normas correspondientes. El incumplimiento de obligaciones también constituye una barrera en su momento inclusive burocrática e inclusive de carácter ilegal. La ley 27.444, por lo tanto, habla muy bien de manera taxativa de la obligatoriedad del cumplimiento de los plazos y términos. Cuando usted puede analizar el artículo 2 del decreto legislativo 1272, publicado ya hace muchos años atrás, el 21 de diciembre del año 2016, con relación a su texto, con relación al artículo 131, obligatoriedad de los plazos y términos, artículo 142 del texto único ordenado de la ley 27.444, nos dice lo siguiente: los plazos, los términos son entendidos como máximos y se computan independientemente de cualquier formalidad y obligan por igual a la administración pública, a los administrados, sin necesidad de premio. En aquello que respectivamente les concierne, los plazos para el pronunciamiento de las entidades en los procedimientos administrativos se contabilizan o se cuentan a partir del día siguiente de la fecha en la cual el administrado presentó su solicitud, salvo que haya sido requerida la subsanación, en cuyo caso se contabilizará una vez efectuada esta última. Entonces, como verán, uno tiene que estar trabajando dentro del derecho administrativo con una ley tan generosa en cuanto a su normatividad total. Los artículos son muchos, pero también el contenido interno de cada artículo es demasiado vasto, ya que tiene muchas veces muchos numerales, muchos literales y muchos párrafos que regulan muchos supuestos. Como puede ser el artículo 132, 147, 3 del TUO de la ley 27.444, que nos habla de plazos máximos para realizar actos procedimentales. Y como ustedes verán, ahí se empieza a normar justamente el tiempo de acuerdo justamente, por ejemplo, para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter, 3 días. Pero para que una entidad pueda emitir dictámenes, peritajes, informes y similares dentro de los 7 días después de solicitados, pudiéndose prorrogarse a 3 días más si la diligencia requiere un traslado fuera de la sede de la entidad pública
o la asistencia de un tercero, ¿no? Por actos a cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a las cuestiones sobre las cuales debe pronunciarse, tiene que ser dentro de los 10 días de solicitados. Entonces allí la ley 27.444 va regulando, va normando, va estableciendo sus plazos que son de manera taxativa, definida. No se puede modificar, no se puede reducir un día, no se puede ampliar un día. La ley ya dijo y determinó ese total máximo de días. ¿Por qué no 3? ¿Por qué no más de 3? En vez de 3, 4. Es de manera, podríamos decir, hasta arbitraria. Se colocó ese número y de ahí justamente la ley dijo, ese es el plazo máximo que se puede esperar. Muchas veces todas esas documentaciones son objeto pues, de recepciones, la derivación de los documentos, los escritos, son ingresados a unidades competentes, van a actos de mero trámite y se deciden peticiones de ese carácter a 3 días, y como le decía, si son dictámenes, peritajes, informes y similares, máximo 7 días, 3 días prorrogables, y cuando son actos de cargo del administrado, requeridos por la autoridad pública, máximos hasta los 10 días. Entonces, tenemos que la administración pública se regula abiertamente y directamente por la ley de creación, la ley marco, la ley 27.444, para ver el inicio del cómputo de los plazos, el transcurso de los plazos dentro de la administración pública, de los actos. Al mismo tiempo, tiene que ver mucho con la vigencia de estos plazos fijados con normas expresas, que son muchas veces de carácter improrrogable. Las autoridades competentes pueden otorgar quizás una prórroga o el plazo establecido para la actuación de pruebas o para la emisión de informes o dictámenes. Esas prórrogas que da la autoridad administrativa dentro de la función pública, dentro del derecho administrativo, es concedida muchas veces por única vez mediante decisión expresa, y al mismo tiempo puede operar en su momento dentro de ese interín silencios administrativos positivos, y en su momento se puede solicitar la suspensión del cómputo del plazo o del procedimiento hasta un plazo de no más de 30 días hábiles. Por otro lado, la ley 27.444 nos habla sobre el régimen de las horas hábiles. Y eso es algo muy delicado dentro de la administración pública. ¿Hasta qué momento del día, hora, la administración pública tiene abiertas, en este caso, no solamente sus mesas de partes físicas, hoy día sus mesas de partes electrónicas, para recepcionar la documentación del administrado? ¿A partir de qué minuto o qué segundo, a partir del pasada y concluida la hora oficial, esa documentación con posterioridad se tendrá contabilizada o recepcionada a partir del día siguiente de la misma, en su recepción de carácter virtual o de carácter digital? Entonces, es muy importante porque se dice que las horas hábiles, las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de una entidad pública, sin que en ningún caso la atención de los usuarios pueda ser inferior a 8 horas diarias de manera consecutiva. Eso es de cajón. El horario de atención diario es establecido por cada entidad pública, cumpliendo un periodo no coincidente muchas veces con la jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de obligaciones y actuaciones del ciudadano. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. También está el cómputo de los días calendarios, ¿no? Porque son actos procedimentales muchas veces internos a cargo de las entidades públicas del Estado peruano, y la norma legal puede establecer que sus cómputos sean días calendarios y no necesariamente días hábiles. Por lo tanto, el término expirará con la conclusión del último día, aun cuando fuera inhábil. Entonces, hay que tener muy en cuenta la temática de los plazos, y la ley número 27.444 tiene ese contenido, ¿no? Cuando la ley señale que el cómputo de plazo sea para un acto procedimental a cargo del administrado, del ciudadano, sea en días calendario, esta circunstancia es advertida expresamente en la notificación. Entonces, hay que tener muy en cuenta para que el ciudadano no se sienta sorprendido en que el plazo se agotó, concluyó o expiró. Por lo tanto,
Muchas veces esto tiene que ver con los aspectos del vencimiento de los plazos, ¿no? El plazo vence necesariamente el último día hábil fijado por la administración pública o anticipadamente, si antes de esas fechas son cumplidas las actuaciones para las que fue establecida. La actuación administrativa fuera del término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria de los plazos. La percusión de un vencimiento de un plazo administrativo opera en procedimientos trilaterales concurrenciales, y en aquellos que por existir dos o más administrados con intereses divergentes, debe asegurárseles un tratamiento completa y absolutamente paritario. Hay que tener muchas veces muy en cuenta porque muchos de los problemas que se dan dentro del derecho administrativo, dentro de las entidades públicas, es el plazo. Una vez iniciado el procedimiento administrativo, que lo hemos estado detallando, está el proceso segunda fase del procedimiento administrativo dentro de la administración pública, dentro de la función pública, que es la ordenación del procedimiento propiamente dicho. Y esta ordenación del procedimiento tiene que ver con la unidad de vista, ¿no? Con el impulso del procedimiento, ¿no? Probablemente con medidas de carácter cautelar, con cuestiones justamente distintas al asunto principal del expediente, con reglas justamente para su respectiva celeridad, ¿no? Con la acumulación de procedimientos, con reglas justamente que de tener un expediente único o ya expedientes digitales, información documental, con justamente la formación externa del expediente, cómo se está construyendo, como la intangibilidad del expediente. El expediente no se puede perder. Hoy día inclusive un expediente digital virtual no puede ser producto justamente de un virus informático que lo destruya. La intransigibilidad del expediente, el empleo de los formularios, hoy día muchas veces digitales, lo que tiene que ver muchas veces con la elaboración justamente de los actos, propiamente dicho, con las medidas de seguridad documental y con las quejas por deficiente tramitación. Todo lo que he mencionado es lo que conlleva el desarrollo del procedimiento administrativo de la ley 27.444, lo que justamente se conoce como el camino del acto procesal, el camino del expediente administrativo dentro de una entidad pública del Estado peruano. Hemos tenido el inicio del procedimiento, que lo acabamos de concluir, tenemos la ordenación del procedimiento administrativo propiamente dicho, tenemos la interacción ¿no? del procedimiento, ¿no? propiamente dicho, y probablemente en su momento el fin de este procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, ya en esta segunda fase del procedimiento administrativo, los procedimientos administrativos se deben desarrollar muchas veces por las entidades públicas de oficio, de modo sencillo, eficaz, sin reconocer formas determinadas. Pero todo procedimiento administrativo tiene fases procesales, momentos procedimentales, hay un rigidismo, como le dije inicialmente, hay un formalismo para realizar determinadas actuaciones por parte de la entidad pública del Estado peruano, y que responden a presidencia de ellas, ¿no? Es muy importante, lamentablemente. Entonces, se ataca mucho la formalidad, ¿no? Si la autoridad no cumplió con lo que está estipulado en la norma, con relación a la tramitación, eso tendría lugar a superar cualquier obstáculo que se oponga a regular la tramitación de un procedimiento administrativo. Y se le ataca, de los vicios de nulidad, anulabilidad, nulidad parcial, nulidad total. Y muchas veces lo que se busca con todo esto, por parte de la administración pública, dentro de la función pública, dentro del derecho público, es evitar el entorpecimiento, demoras a causa de diligencias muchas veces innecesarias por el administrado. El administrado a veces no colabora con la administración pública y hace diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando muchas veces la administración pública medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad que se pueda producir o que pueda advertir. Entonces también hay que educar al administrado, porque muchas veces, innecesariamente, pero también con justicia, se presentan quejas por defectos de tramitación. Y si ustedes van al artículo 148 de la ley 27.444, van a ver que justamente se presentan justamente estos recursos administrativos que son propios justamente, que son actos administrativos, mediante los cuales
se le pide a la propia administración pública la revocación o reforma de un acto suyo, propio, de su función pública, o de una disposición de carácter general de rango inferior a la ley en base, pues, a un título jurídico específico. Entonces, eso es lo que le pide muchas veces al ciudadano con su recurso de queja, ¿no? Entonces, esta nota es muy importante tener muchas veces porque se usa justamente, ¿no? Esa queja que procede contra hechos irregulares cometidos por la administración pública en la tramitación de procedimientos, que se ha seguido así la orientación, pues muchas veces del derecho español, del derecho administrativo de España, que no lo llama ya recurso de queja, sino simplemente de frente una queja, asimilándolo a reclamaciones y excluyendo los recursos en cuanto a su respectiva denominación. Entonces, hay que tener en cuenta pues, que un procedimiento administrativo tampoco no es tan feliz, tan célere como quisiéramos tenerlo, bajo el ropaje de la normatividad de la ley 27.444. Entonces, es así como se va canalizando justamente los recursos de queja pero también la ordenación de un procedimiento administrativo, o sea, un procedimiento administrativo que se está tramitando dentro de entidad pública y que puede demorar desde días, semanas, meses y hasta años, es objeto de denuncias por parte del administrado por presuntas faltas administrativas vinculadas a la corrupción, que es la potestad de dirigirse a la autoridad administrativa de una entidad del Estado, del gobierno central, regional y local, para poner en su conocimiento la comisión de una serie de faltas administrativas. Pero sí, existen diferencias entre lo que es una denuncia administrativa, lo que es un reclamo y una queja por defecto de administración. Entonces, la queja por defecto de tramitación procede cuando existe un defecto de tramitación de un procedimiento administrativo donde ya está involucrado el administrado. ¿No? Entonces, el reclamo es la expresión de insatisfacción y conformidad del ciudadano respecto a una atención brindada por una entidad pública del Estado peruano, por ejemplo, cuando no le informan de un trámite que viene realizando o le brindan información completamente errónea, o cuando recibe un trato no amable, entre otros. Entonces, esas son las diferencias en que hoy día se puede conocer dentro de la administración pública entre lo que uno entiende como denuncia administrativa, un reclamo administrativo o una queja administrativa por defecto de tramitación. Pero bueno, más allá de la queja por defecto de tramitación, tenemos pues que los ciudadanos, el administrado se quejan mucho, valga la redundancia de la palabra, en defecto de tramitación de sus expedientes administrativos. Ellos han puesto el inicio del procedimiento administrativo en marcha, han puesto el camino del proceso administrativo en sí, tienen el íter procesal del procedimiento administrativo y muchas veces se dan cuenta que el expediente administrativo está paralizado o hay una infracción a los plazos establecidos legalmente. Los plazos ya se cumplieron, se agotaron, pero el expediente no camina, no avanza y por lo tanto determina que hay un incumplimiento por parte del funcionario de deberes funcionales, omisiones de los trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva, en la respectiva repartición estatal. Entonces, esto es bien complicado porque, bueno, las quejas se presentan pues hasta el superior jerárquico de la autoridad que lo tramita, el procedimiento, citándose el deber infringido, la norma que lo exige, y la autoridad superior debe resolver la queja dentro de 3 días siguientes, previo traslado al quejado, al funcionario público de la entidad pública, a fin de que pueda presentar un informe que estime conveniente al día siguiente de lo solicitado. Bueno, lamentablemente todo lo que es dentro de la administración pública siempre hay deberes infringidos, la norma que lo exige, pero que no se cumple, muchas veces dentro del plazo, y eso conlleva pues muchas veces a la suspensión de la tramitación de procedimientos. La autoridad que conoce una queja puede exponer motivadamente que otro funcionario público de la entidad pública, de la repartición pública de similar jerarquía quejado, asuma el conocimiento del asunto del administrado. En caso de declararse fundada una queja, se dictarán las medidas correctivas pertinentes respecto al procedimiento administrativo y en la misma resolución se dispondrá el inicio de procesiones necesarias para sancionar al funcionario responsable.
Entonces, hay todas las entidades públicas, por ejemplo, la OCSE, el Organismo Superior de Contratación del Estado, tiene ya su formulario de atención de quejas por efectos de tramitación de la entidad. Los funcionarios públicos lo ponen a disposición del ciudadano, del administrado, hoy día de manera digital, de manera virtual. Y ahora tenemos una tercera fase de los procedimientos administrativos al amparo de la Ley 27.444, que es la instrucción del procedimiento en sí. Un procedimiento que tiene varias situaciones que están debidamente contenidas, un procedimiento que está ligado, en este caso, a actos de instrucción que tienen que ver con acceso al expediente, con alegaciones, cargas de prueba, actuaciones probatorias, omisiones de actuación probatoria de darse el caso, a hechos no sujetos a actuación probatoria, medios de prueba, a solicitud de documentos a otras autoridades, presentación de documentos entre autoridades en sí, solicitud de pruebas a los administrados, normatividades supletorias, presunción de la calidad de informes, petición de informes, presentación de informes, omisión de informes, testigos, peritajes, actuaciones probatorias de autoridades públicas, gastos de actuaciones probatorias que afecten a terceros, proyectos de resolución, administración completamente abierta, audiencias públicas, convocatorias de audiencias públicas, desarrollo y efectos de las audiencias públicas y periodos de información pública. Como verán, el desarrollo de un procedimiento administrativo es la tercera fase del mismo, es demasiado generoso, demasiado complicado en cuanto a los tiempos, y está debidamente regulado. Todo esto que acabo de mencionar está debidamente y taxativamente contenido en sus articulados correspondientes, en su número de artículos, dentro de la Ley 27.444 y sus respectivas modificatorias en nuestro país. Entonces, estamos hablando justamente de algo muy trabajoso para entidades públicas, dado que muchas veces todo lo que he mencionado, que es el desarrollo en sí del proceso administrativo, conlleva actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de datos, en virtud de los cuales deben pronunciarse resoluciones que serán realizadas de oficio por las autoridades a cuyo cargo se tramita un procedimiento administrativo de evaluación previa, sin perjuicio del derecho que tienen todos los administrados en el Perú a proponer actuaciones probatorias. Queda prohibido, por ejemplo, realizar actos de instrucción, la solicitud rutinaria de informes previos o requerimiento de visaciones o cualquier acto que no aporte valor objetivo al actuado, en el caso concreto, según su naturaleza, que no tendrá valor probatorio. Hay que tener también en cuenta que cuando estamos en la administración pública, a evitar presentar documentación innecesaria, documentación irrelevante, documentación que no sirva justamente al desarrollo adecuado procedimental de la tramitación de un proceso administrativo por parte del administrado ante una repartición pública de nuestro país. Por lo tanto, toda esta temática nos está conduciendo justamente de manera adecuada a tener pues información a que tiene el ciudadano a acceder a su expediente. El acceso al contenido del expediente, el principio de acceso permanente, continuo justamente al contenido de su caso, a tener derecho a alegar, ¿no? Los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento formular alegaciones, aportar documentos, otros elementos de juicio que les serán analizados por la autoridad administrativa y en su momento, al momento de resolver. En los procedimientos administrativos sancionadores, que son muchos, o en casos de actos de gravamen para el administrado, se dictarán resoluciones solo habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor de 5 días para presentar sus alegatos o los correspondientes. Asimismo, en todo ese interín se va a producir la carga de la prueba, y esa carga de la prueba justamente se va a regir por el principio de impulso de oficio, corresponde a los administrados que puedan aportar pruebas mediante presentación de documentos, informes, pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas o a deducir en su momento alegaciones. Entonces, el tema de ya el artículo 174 del texto único ordenado de la ley 27.444 desarrolla el tema justamente de la actuación probatoria dentro del derecho administrativo en sí, dentro de las reparticiones públicas, teniendo en cuenta justamente
que las entidades disponen de la actuación de las pruebas, siguiendo el criterio de concentración procesal administrativo, fijando un periodo para que el efecto no sea menor a 3 días, tampoco mayor a 15 días, contados a partir de su planteamiento, ¿no? El principio de concentración, por lo tanto, se apunta a la abreviación del proceso mediante la reunión de toda la actividad procesal en la menor cantidad de actos y así evitar, por consiguiente, la dispersión de dicha actividad. Solo podrán rechazarse motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado cuando no guarden relación con el fondo del asunto, sean improcedentes o inclusive innecesarios. La autoridad administrativa, por lo tanto, va a notificar al administrado con la debida anticipación no menor de 3 días la actuación de la prueba, indicando el lugar, fecha y hora. Y las pruebas sobrevivientes pueden presentarse siempre que no se haya emitido resolución de carácter definitiva. Como verán, en toda esta actuación probatoria, en la vía administrativa también se presentan excepciones a las actuaciones probatorias y estas se van a canalizar también dentro del derecho, debidamente adecuado dentro de los marcos, dado que las entidades públicas podrán prescindir de la actuación de pruebas cuando decidan exclusivamente en base a hechos planteados por las partes, si los tienen por ciertos y congruentes para su respectiva resolución. Entonces, eso es un valor completamente muy importante. Los medios de prueba nos van a ayudar en la administración pública, al amparo de la ley 27.444, a practicar inclusive inspecciones oculares, recabar antecedentes y documentos, solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo, conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos, peritos, o recabar de los mismos declaraciones de manera escrita, y consultar documentos y actas. Todo esto nos deriva, pues, amablemente a tener, pues, esa posibilidad de acceder justamente a todos aquellos que van a participar. Van a participar en todos estos temas probatorios, inclusive los testigos, los peritos. No solamente ello, habrá análisis de pruebas testimoniales debidamente reguladas, acorde a derecho, acorde a las normas, de acuerdo a lo que determina cada entidad pública. Lo que se busca es que dentro de la administración pública peruana, al amparo del marco del texto único ordenado de la ley 27.444, para el administrado, para el ciudadano, para la población del Perú, hay una administración pública abierta. Y una administración pública abierta conlleva audiencias públicas de manera administrativa, ¿no? Justamente para la aplicación de estos procedimientos administrativos por parte de las entidades de nuestro país. Por lo tanto, hay cambios al proyecto muchas veces. Esta ley 27.444 está en constante evolución. La norma, cuando fue expedida, a la fecha ha recibido innumerables cantidades de cambios, modificaciones, de manera continua y permanente. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta para poder llegar ya a la fase final del procedimiento administrativo. En esta fase estamos hablando ya del fin del procedimiento administrativo en una entidad pública, el contenido de las resoluciones emitidas, los efectos del silencio administrativo, el desistimiento del procedimiento o de la pretensión por parte del administrado, el desistimiento de actos y recursos administrativos o inclusive el abandono de los procedimientos iniciados a solicitud del propio administrador. Como verán, el desarrollo del procedimiento administrativo dentro de la ley 27.444 trata de ser ágil, dúctil, ¿no? Pero lamentablemente a veces el letargo que se da por una de las partes, por otro lado el administrado, pero muchas veces sobre todo por la misma administración pública interna, hacen que los procesos administrativos en una repartición estatal se eternicen, ¿no? Se demoren, ¿no? Y la celeridad administrativa dentro del procedimiento administrativo prácticamente sea una aspiración, un deseo que no se concreta y que mucho menos se cumple. Por lo tanto, el procedimiento concluye de la siguiente forma. Si usted va al artículo 197 de su texto único ordenado de la ley 27.444 y sus respectivas modificatorias, ¿no? Y tenemos que se pone fin al procedimiento administrativo a través de resoluciones que se pronuncian sobre el fondo de un asunto o el silencio administrativo
positivo, o el silencio administrativo, en el caso en que se refieran, pues, a algún dispositivo normativo, a través del desistimiento, la declaración de abandono por parte del administrado de su expediente, o por acuerdos adoptados como consecuencia de conciliaciones, transacciones extrajudiciales, que tengan por objeto poner fin al procedimiento administrativo, o también con relación a la prestación efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición de carácter graciable. Todo lo que acabo de mencionar son las formas que dentro del derecho administrativo del Perú se ponen fin a un debido procedimiento. Entonces hay que tener muy en cuenta que está debidamente amparado justamente dentro de lo que es el artículo 2, decreto legislativo 1272, publicado ya hace mucho tiempo, el 21 de diciembre del año 2016, y que en su momento inclusive en el artículo 188 hablaba sobre los efectos del silencio administrativo, ¿no? Y eso tiene bastante repercusión porque también se habla mucho del desistimiento de los procedimientos o de la pretensión que puede tener justamente un administrado, y no solamente eso, ¿no? Del desistimiento de actos y sobre todo de recursos administrativos. El desistimiento en general es un acto realizado en el procedimiento y puede realizarse antes de que haya producido efectos. Puede existirse en un recurso administrativo hasta antes de que se notifique la resolución final en la instancia, determinado de que la resolución impugnada pueda quedar firme, salvo que otros administrados se hayan adherido al recurso, en cuyo caso solo tendrá efecto para quien lo formuló. Asimismo, se acaba, concluye, finaliza un procedimiento administrativo por abandono en los procedimientos iniciados a solicitud de un administrado, ¿no? Entonces, el propio administrado, quien, por ejemplo, puede incumplir algún trámite que le hubiera sido requerido y que produzca la paralización de su expediente por 30 días. La autoridad de oficio o a solicitud del administrado declara el abandono del procedimiento. Dicha resolución deberá ser ratificada y contra ella procederán los recursos administrativos de carácter pertinente. Posterior al haberse agotado, acabado y concluido un procedimiento administrativo, viene la ejecución de resoluciones, que eso ya no es una fase del procedimiento administrativo, es una fase post-procedimiento. Entonces ya tengo una resolución a favor o en contra, perfecto, pero vamos a ver cómo ejecutamos esta resolución, cómo se cumple. Entonces eso está dentro de la fase post-procedimiento, ¿no? Y el artículo 203 del texto único ordenado de la ley número 27.444 habla de la ejecutoriedad del acto administrativo. Los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario o mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a la ley y conforme a derecho. Por lo tanto, en la ley 27.444 nos hablan no solamente de la ejecutoriedad del acto administrativo, sino también de su pérdida. Y nos dan a estas etapas del procedimiento administrativo en sí, ¿no? Esto ya recapitulando. Tenemos un inicio del acto administrativo o un accionar de la administración pública en el Perú que actúa de oficio, a petición de parte, hace justamente, se desarrolla de manera sencilla y eficaz, eso debería ser en su ámbito de forma de operativizar, motiva, ¿no? Hace una fase de instrucción, formula, se va a formar el fundamento, que va a ser el fase de su resolución, tiene una conclusión, en la cual en su momento la autoridad administrativa, a través de su función administrativa y dentro del derecho administrativo, van a emitir las resoluciones administrativas y llegaremos a la fase de ejecución del acto administrativo en sí, propiamente dicho, ¿no? Habrá una revisión de los actos administrativos de parte, ¿no? Y eso quedará a mano justamente de órganos no administrativos, como pueden ser el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional Peruano, en temas de procesos contenciosos administrativos, en procesos de amparo, y a través de esta revisión de actos administrativos que se pueden hacer por órganos administrativos, por clases, de oficio,
de iniciativa de la propia autoridad o a pedido de parte, en este caso, del administrado. Recursos administrativos hay muchos, ¿no? De acuerdo a si puede ser impugnable o no, cómo se puede ejecutar. Vemos en sí, dentro del derecho administrativo, del camino del proceso administrativo en el Perú, actos administrativos ya definitivos, actos administrativos de trámite, actos administrativos que causan estado, actos administrativos firmes y sobre todo actos administrativos debidamente consentidos. Entonces, eso es muy importante para poder dilucidar en su momento los tipos de actos administrativos en el derecho administrativo en sí, si estamos ante actos de trámite, de iniciación, de ordenación, de instrucción, si están en vía administrativa, en vía judicial, si ya tenemos actos definitivos de determinación con su respectiva resolución, o si ya hemos estado ante actos completamente firmes, de trámite o debidamente definitivos en el Estado peruano. No quisiera adentrarme al tema de la indefensión, es un tema ya muy completo, pero ya es una parte de haber una indefensión. Lo que sí podríamos decir que cuando estamos ante actos de trámite y definitivos dentro del procedimiento administrativo, tenemos iniciación del acto administrativo en pleno trámite, hacemos nuestras alegaciones, informes dentro del proceso administrativo interno, tenemos siempre etapas probatorias, tenemos audiencias y se emiten resoluciones. Y estas resoluciones emitidas por una autoridad administrativa, un funcionario administrativo del Estado peruano, simplemente son actos de carácter definitivo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el acto administrativo que se supone viola o desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo para el administrado en el Perú, o que genera contra ellos, procede una contradicción en la vía administrativa mediante los recursos administrativos que le da la ley al administrado, iniciándose los correspondientes procesos recursivos, ¿no? Contemplados conforme a la ley y al derecho. Entonces, eso es lo que asiste prácticamente al ciudadano propiamente dicho, y le da los recursos administrativos que hay dentro de la en vía administrativa, son los denominados recursos de reconsideración, los recursos de apelación, solo en caso que por ley o por decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición de un denominado recurso administrativo de revisión, que ya no es lo normal. Antiguamente sí habían tres tipos de recursos: reconsideración, apelación, revisión. Hay que tener en cuenta que solo en los casos que por ley o decreto legislativo se establezcan expresamente, cabe la interposición de un tercer recurso administrativo denominado recurso de revisión. Y ya esto es una parte justamente del desarrollo del recurso de apelación, es justamente un periodo justamente proceso administrativo, una fase posterior, tiene que ver con los alcances, la resolución, el agotamiento de la vía administrativa en sí, propiamente dicha, es otra parte ya que implica el accionar justamente, pero también hay el periodo de revisión de los actos administrativos, ¿no? La administración pública también justamente revisa su accionar justamente. Hay que tener en cuenta que dentro de la revisión de los actos en la vía administrativa, uno se enfrenta ante revisión de oficio, rectificación de errores, nulidad de oficio, revocación o recursos administrativos del denominadas reconsideración, apelación y solamente de manera muy excepcional, si lo determina una norma y una ley, un recurso de revisión en una entidad pública. El ordenamiento jurídico administrativo ha previsto la posibilidad de que los actos administrativos puedan ser revisados, ya que existe la posibilidad de que en su generación y emisión se cometan errores, por no decir inclusive vicios administrativos. Por lo tanto, habrá revisiones de oficio, donde se va a rectificar errores, habrá nulidad de oficio por parte de la administración, inclusive de darse el caso, la respectiva revocación. La administración podrá rectificar, ¿no? Y justamente las rectificaciones operan con efectos retroactivos. Solo procede en casos de errores materiales o aritméticos en el contenido de un acto administrativo. Ojo, y no se puede alterar en sustancia el contenido del acto administrativo ni el sentido inicial de la decisión. Y no procede de oficio o a pedido, puede proceder de oficio o a pedido de parte
respecto a este último, no pueden considerarse como un recurso administrativo, por ello pueden solicitarse en cualquier momento. Una vez corregidos los errores materiales por parte de la administración, se tendrá un acto ya definitivo, donde a partir de ahí en adelante, y con los requisitos señalados, procedería a la interpretación de un determinado recurso. Entonces, eso es muy importante con relación a la clase de errores, sobre todo no esenciales, ya debidamente señalados en la LIPAC, la Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Todo esto nos está conduciendo también al ámbito de la nulidad, ¿no? Las causales de nulidad, contravenir muchas veces la Constitución, las leyes, las normas reglamentarias, el efecto de omisión de algunos requisitos, o los constitutivos de infracciones justamente penales, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta por parte justamente del administrado, tener en cuenta al órgano competente para declarar de oficio una nulidad de un acto administrativo. La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico superior que expidió el acto que se invalida. Si se trata de un acto emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario que expidió la norma. Todo esto conlleva pasos para declarar oficio de nulidades dentro del acto administrativo, conforme justamente las normas y la ley de la materia, y esta declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará futuro. Ojo, de acuerdo al numeral 12.1 del artículo 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, esta ley es muy generosa, muy amplia, nos ayuda mucho a entender justamente cómo estos actos de la administración declarativos o constitutivos de derecho o intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o inclusive de conveniencia. Ya muchas veces se habla inclusive dentro de la posible irrevisibilidad, que no es revisable, los actos judicialmente considerados, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Puede haber justamente algún tipo de indemnización, ¿no? Y eso es parte justamente de todo este procedimiento administrativo que hemos estado analizando, el inicio, el desarrollo, su conclusión y la parte posterior del mismo. Quiero dejar de compartir este PPT, quiero en su momento proceder justamente a compartir con ustedes un tercer y último PowerPoint de la presente jornada académica del día de hoy, y que nos convoca a entender los principios del procedimiento administrativo que ya inicialmente se los había mencionado justamente al inicio del presente seminario especializado. Y tenía que ver que, si bien conocemos que el derecho administrativo es una rama del derecho público que regula la actividad del Estado peruano, ella se realiza en función administrativa de manera especial y sobre todo relativas al Poder Ejecutivo. El derecho administrativo, por lo tanto, es un derecho público en el Perú que tiene por objeto la organización, medios y formas de actividad de la administración pública peruana y que tiene que ver con las relaciones jurídicas entre aquellas y entre otros sujetos. Por lo tanto, dentro de las ramas del derecho administrativo, sobre la función administrativa, está el derecho procesal administrativo, muy desarrollado hoy en día en el Perú, sobre normas sobre el control administrativo y jurisdicción en la materia, la responsabilidad del Estado, que estudia causales y procedencia del deber de la administración, de reparar los males causados por ella misma, está el derecho municipal y el derecho ambiental, entre otros. Por lo tanto, existen otras ramas del derecho administrativo que tienen que ver con el derecho urbanístico, el derecho vial, el derecho aduanero, el derecho migratorio, contrataciones y adquisiciones del Estado. Por lo tanto, ese ámbito prolífico del derecho administrativo ya de manera subespecializada conlleva muchas veces a tener órganos homogéneos que nos ayuden a una reducción ordenada de un conjunto de normas positivas debidamente codificadas, ¿no? Todo eso nos está advirtiendo que tenemos que tener hoy día en cuenta
que es necesario pues agrupar de manera orgánica y sistemática, de manera completa, en un único cuerpo jurídico y legal, las normas que se refieren pues a una misma materia, como es este derecho administrativo, este derecho procesal administrativo, y permitiendo con ello no contradicción, no ambigüedad, y teniendo ya una unidad unitaria de la aplicación del derecho administrativo en sí mismo. Esta legislación debidamente codificada será pues una ley única, como es la Ley de Procedimiento Administrativo General en el Perú, la Ley 27.444 y sus modificatorias, lo cual ha exigido una recopilación orgánica, sistematizada, una reducción a una única unidad orgánica, una única ley, a fin de poder tener un solo cuerpo legal y que tenga, pues, que vaya en común con esta rama del derecho denominada derecho administrativo. Es así que esto ha llevado también a una necesidad de recopilar el ámbito normativo en manera del derecho administrativo. Ha habido también normas aisladas, intento de agruparlas, tener un orden cronológico de la vigencia de las normas del derecho administrativo y una codificación que implica todo en una disciplina de carácter jurídica muy complicada, que es el derecho administrativo y su codificación. La doctrina jurídica recoge 3 teorías respecto del derecho administrativo hoy día en el Perú. Por ejemplo, una teoría negativa que dice que el derecho administrativo debe ir a la par del desarrollo administrativo. La codificación, por lo tanto, se diría que estanca hoy día el derecho administrativo en nuestro país. Una teoría positiva que expresa que la codificación va en procura de la generación de sus propios principios y normas. El derecho administrativo está evolucionando, que facilita el conocimiento y la aplicación didáctica oportuna, o que permite al ciudadano, al administrado, extraer sus propias normas, principios que rigen determinada materia. Y una teoría mixta entre la negativa y positiva que menciona que es posible una codificación parcial del derecho administrativo, ya que debido a su permanente cambio es imposible una codificación permanente, de manera absoluta y sobre todo total. Hoy día se dice que el derecho administrativo no está codificado, solo se tienen recopilaciones por orden cronológico, criterios negativos, positivos, eclécticos. Bueno, eso es una posición. El derecho administrativo, por lo tanto, tiene una relación jurídica abierta con otras disciplinas del derecho, que no les ajena el derecho constitucional, derecho político, derecho internacional público, derecho penal, procesal, civil, comercial y laboral. Entonces, el derecho administrativo está en todo, por lo tanto. Entonces, está en una plena y absoluta relación con otras ciencias del derecho, ¿no? A las cuales tiene un objeto, justamente, inclusive evasivo. Una relación con el derecho civil, el derecho procesal, el derecho constitucional propiamente dicho, con el derecho penal, con el derecho internacional, con el derecho administrativo, con la economía, ¿no? Con la administración, con el derecho tributario, con el derecho registral y notarial. También podemos decir, ante este tipo de naturaleza, que el derecho administrativo está vinculado con el derecho industrial, con la estadística, con la sociología, con la geografía, con la historia, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado pues, a entender que hoy día el derecho administrativo está en todo. Por lo tanto, cuando hablamos de principios que regulan el derecho administrativo, hablamos de principios generales del derecho que desempeña un rol sumamente importante en la organización del ordenamiento jurídico peruano, puesto que permiten no solo interpretar las normas, sino además servir de base para la construcción jurídica y facilitar la labor del operador del derecho, al generar insumos para cubrir los vacíos del derecho positivo. Lo que ocurre es que el derecho administrativo en general requiere un conjunto de principios, algunos que son comunes, otras ramas del derecho público y otros propios de la materia. Por lo tanto, todos los principios administrativos rigen la actuación de la administración pública de manera directa. Tienen un evidente efecto normativo, en tanto permiten dirigir debidamente el poder de las entidades, impidiendo que el mismo viole derechos e intereses de todos y cada uno de los administrados. Estos son los principios del derecho administrativo que ya se les había mencionado, ¿no? Legalidad, debido procedimiento, impulso de oficio, razonabilidad, imparcialidad, informalismo,
presunción de veracidad, conducta procedimental, controles posteriores, este es uno de los más importantes, celeridad, eficacia, verdad material, participación, simplicidad, uniformidad, predictividad y sobre todo tiene que ver pues este tipo de desarrollo y son abiertos dentro de su dinamismo. ¿Qué principios que regulan el derecho administrativo no hablan de la legalidad conforme al derecho, conforme a la ley, a la Constitución y al derecho? Durante todo este principio, con la finalidad de evitar cualquier tipo de atisbo de arbitrariedad o discrecionalidad que pueda justamente cegar al mismo. Por lo tanto, ahí se habla de un debido procedimiento como parte del derecho administrativo en sí, ¿no? De los administrados que gozan, justamente que comprende el derecho a exponer sus argumentos, ofrecer pruebas y producir pruebas y obtener una debida decisión motivada y fundada en derecho por parte de la administración pública. Todo está contenido completamente en el artículo 139, numeral tercero de la Constitución Política del Perú de 1993. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay una serie de subprincipios que regulan el principio del debido procedimiento dentro del derecho administrativo del Perú. El contradictorio, el derecho a ser notificado, el derecho de audiencia, el derecho de defensa del administrado, el derecho de acceso al expediente físico, digital o virtual y el derecho de prueba. Por lo tanto, todo esto también nos advierte y nos traslada necesariamente a tener que estos principios, el principio del impulso de oficio, que deben tener las autoridades de impulsar el oficio de manera propia, el procedimiento administrativo, ordenar la realización de prácticas y actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias del procedimiento administrativo, teniendo en cuenta el principio de razonabilidad con relación a las decisiones de la autoridad administrativa cuando creen obligaciones, califiquen instrucciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, debiendo adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deba tutelar a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su contenido. Un principio de imparcialidad que no puede ser ajeno, dado que las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles el principio de tratamiento y tutela igualitaria, una isonomía administrativa frente al procedimiento, resolviendo conforme al interés del ordenamiento jurídico nacional y con atención al interés general, respetando el derecho de igualdad de los administrados. Todo esto está concordado con el artículo 88 y siguientes de la Ley General de Procedimiento Administrativo General en el Perú. Hay un principio de informalismo y este principio es en el cual las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte los derechos de terceros o al interés público. Por otro lado, está el principio de presunción de veracidad en la tramitación del procedimiento administrativo, que se presume que los documentos y declaraciones formuladas por el administrado en forma general, en forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, y esta presunción admite prueba en contrario. Ahí figura el principio de buena fe, figura la figura del fedatario, el deber de fiscalización posterior por parte de la administración pública y la previsión de consecuencias penales, administrativas y patrimoniales en caso de falseamiento. Está el principio de conducta procedimental, sí, la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes y abogados y en general todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el principio mutuo y la colaboración y sobre todo la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que se ampare alguna conducta contra la fe procesal. Lo otro está contra el principio de celeridad. Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se adopte del trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos a fin de alcanzar una decisión en un tiempo razonable.
También está el principio de eficacia. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización incida en su validez. Por otro lado, está el principio de verdad material, ¿no? Es en el cual la autoridad administrativa competente debe verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deben adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley. En el caso de procedimientos trilaterales, las autoridades administrativas están facultadas a verificar todos los medios disponibles, la verdad de los hechos, que les son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que les corresponde a estas. En cuanto al principio de participación, las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administran, sin expresión de causa, salvo aquellas que afecten la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley. Por otro lado, también está el principio de simplicidad, que nos habla de los trámites establecidos por la autoridad administrativa, que deben ser sencillos, debiendo eliminar toda complejidad innecesaria, es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y cumplir con los fines que persigue cumplir. El principio de uniformidad implica que la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites idénticos, similares o iguales, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general y que toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. Y por último, para concluir, está el principio de predictibilidad, en el cual la administración pública deberá brindar a los administrados, a sus representantes, información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio el administrado pueda tener una conciencia bastante certera del cual el resultado final se obtendrá. Y por último, el principio de privilegio de control posterior. Dado que la tramitación de procedimientos administrativos en el Perú se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose a la autoridad administrativa el derecho a comprobar la veracidad de la información presentada y el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar, por lo tanto, todas y cada una de las sanciones pertinentes en caso de información presentada, la cual no sea completamente veraz. Con esto yo quiero agradecer la amable, cordial y gentil invitación académica formulada en su momento por CEFOCAC para participar en este diplomado de Administración Pública y Fundamentos del Derecho Administrativo, específicamente en este primer módulo que contiene la temática de Administración Pública y Fundamento del Derecho Administrativo en el Perú, específicamente en este seminario especializado en gestión pública con la temática final de procedimientos de los principios del procedimiento administrativo en el Perú. Despidiéndose ustedes académicamente, hasta otra oportunidad, gracias al auspicio académico de CEFOCAC, el ponente Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Que tengan ustedes una cordial tarde y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a usted también, doctor. Que tenga un muy buen día. Permiso.